¿Qué herramientas Tao utiliza en su trabajo de traductor? ¿Qué son las herramientas Tao? Yo utilizo 3 memorias de traducción, tres traducciones de máquina que consulto con cierta frecuencia. Lingui, no, sí, creo que es Lingui. El traductor de Microsoft y el traductor de Google son bastante malos. Es decir, son muy eficaces para las cosas evidentes, pero en cuanto las cosas salen de lo evidente, son poco útiles. Y la inteligencia artificial, prefiero las máquinas de traducción que tienen otra lógica distinta, son muy anteriores y que están bastante refinadas, pero a la hora de los golpes necesitas meter mano. Te pueden hacer el 95% bien, pero el 5% mal. En un libro de texto sobre cirugía, el 5% te puede costar pacientes. El 5% en un manual de uso de tu televisor, de tu automóvil, de cualquier dispositivo, un 5% que sea mentira, es preocupante. Y no tienen el 95%, ¿no? ¿Alguna inteligencia artificial en su herramienta, en su trabajo como traductor? No uso inteligencia artificial. Uso máquinas, traducción de máquina, que no tiene elementos que podrían considerarse de inteligencia artificial, pero nada más, todo lo que hagas en inteligencia artificial va a jugar con el mismo algoritmo del oro estocástico, pero no lo estoy usando, no lo estoy usando. Yo tengo mis propias memorias de traducción hechas a lo largo de 20 años, y esas memorias de traducción resuelven muchísimas cosas. Un problema que vi, por ejemplo, es que la máquina de traducción de Microsoft acaba de decidir que el usted desaparece. El trato de segunda persona de usted desaparece y todos son tú. Con lo cual, todo lo que quieras traducir en América Latina, pero lo tienes que corregir a mano, porque el tú se usa muy comúnmente en España y a mí me pareció buena idea. Me extrañó mucho. La gente me hablaba de tú cuando llegué a España. Y yo, ¿qué crees que eres? Cuando estuvimos juntos en la cárcel y este tipo de cosas que dice uno en México cuando lo tutean así inopinadamente. Pero no, resulta que la sociedad española te tuteas, ¿no? Y tuteas al camarero y tuteas al señor mayor que atiende en tal caso, y los pequeños te tutean a ti, tú tuteas a los pequeños y es exactamente igual. Está bien, a mí me parece una costumbre maravillosa, pero en América Latina no. Todavía mis padres, mis tíos le hablaban de usted a mi abuela. Entonces, esa máquina de traducción mete en problemas a los traductores porque reescribe siempre todo, aunque la frase esté how are you, ¿cómo estás? How are you? La inteligencia artificial hace todo su trabajo, sus algoritmos y pone ¿cómo estás? Y entonces tú tienes que traducir ¿cómo está usted? Era más fácil hacerlo para el principio, ¿no? De entrada.